Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar nuestra campaña de Adviento y Navidad. Pusimos como un título Adviento, Camino a Belen. En primer lugar, porque me recuerda este villancico que me encanta mucho, pero también porque nos ayuda a entender el sentido de Adviento. La meta de Adviento es ayudarnos a llegar a un encuentro con Cristo en esta Navidad, como las personas que encontramos en la Escritura. Aunque Cristo ha venido, en un sentido nos sirve si no encontramos nosotros con Él. Creo que todos saben, pero es bueno recordarnos que la palabra Adviento significa venir, de dos palabras en latín, ad venire. Y esta palabra es importante, aunque normalmente limitamos la palabra a la venida de Cristo en Belén hace 2000 años. Pero la idea de venir, primero es una palabra activa, significa movimiento, no es algo pasivo. Y en el sentido de pues, la venida de Cristo, que llega a la tierra, llega a estar con nosotros. Pues ese es el sentido obvio de Adviento, la venida de Cristo, el movimiento de Cristo del cielo hasta aquí en la tierra. Pero también podemos hablar de un otro movimiento, el movimiento de estos personajes en el Evangelio que llegan también a Cristo. Ellos tienen que ir a Belén. Y para nosotros nos recuerda que Adviento es un movimiento por nuestra parte. No es algo geográfico, no vamos a ir a Belén como María y José, pero tenemos que movernos a donde está Cristo. No podemos simplemente esperar a donde estamos, que Jesús va a venir y voy a esperar. No, es algo en que yo tengo que moverme también. Adviento es un venire o un movimiento a donde está Cristo. Y también este Adviento, este movimiento, esta venida mío, no es algo geográfico, pero es algo espiritual. Entonces, pues ojalá esta palabra tan sencilla de Adviento, pues nos enseña que Adviento no es algo pasivo, es algo en que yo tengo que moverme, tanto Jesús que busca a mí. Cuando uno piensa de Adviento, este día de ser pasivo, como si un mamá es pasivo esperando la venida de su hijo, que no es la verdad. Un mamá esperando embarazado es muy activa en muchas maneras, tanto preparación de la casa, de la ropa, de las visitas al doctor, pues una vida muy activa. Entonces, ojalá esto es como vemos Adviento, no pasivo esperando hasta que los días pasen, pero algo en que estoy moviéndome a un lugar de un encuentro con Jesús. Los padres de la iglesia y algunos santos hablan también de no solo una venida de Cristo, pero muchas venidas de Cristo. Y esto puede sorprendernos porque normalmente, a lo menos como niños, la idea de Adviento es revivir o recordar lo que pasó hace 2000 años en Belén. ¿Okay? La venida de Cristo en su historia, en la historia, un momento histórico. Y es la verdad, ese es el sentido principal, es una mirada atrás en la historia para aprender de estos acontecimientos. Pero en un sentido, esto no es nuestra preparación, nuestro adviento. Esto pasó hace 2000 años. No podemos prepararnos
para la venida de Cristo en Belén. Este ya pasó. Es algo para María y José, los pastores, los reyes. Pero nosotros ya vivimos el otro lado de la historia. Para nosotros, el Adviento que tenemos que vivir, o la venida en que tenemos que prepararnos, es la venida de Cristo en su majestad, la segunda venida al final de los tiempos. Y esa es a veces una sorpresa, incluso cuando llegamos al primer domingo de Adviento y las lecturas no mencionan nada de José, María, Belén, pastores, nada. Habla de la segunda venida de Cristo, porque esta es la venida en que nosotros tenemos que anticipar y preparar. Pero hay un tercer Adviento, y algunos santos hablan de esta venida de Cristo en misterio, en un sentido escondido, que viene en una manera espiritual. Es la venida de Cristo a mí en 2018, porque Jesús continuamente quiere venir a mí. No solo hace 2000 años y no solo al final de mi vida o al final de los tiempos. Quiere venir a mí hoy. ¿Right? Y en muchas maneras, obviamente en los sacramentos, en la Eucaristía sobre todo. Cada misa en este sentido es un adviento, ¿right? Un momento en que Cristo viene a mí. Pero también tenemos este encuentro, un adviento, un venire en la oración, cuando Cristo entra en mi corazón. Cuando leemos su palabra, también es una llegada, una venida de Cristo a mi mente para traerme su luz. Entonces, esta tercera venida es algo en que no tenemos que esperar hasta el final de los tiempos. Es algo en que yo tengo que aprovechar cada día. Entonces, este Adviento de 2018 puede enseñarme de aprovechar, de reconocer las venidas de Cristo continuamente en mi vida. Hay muchas personas que llegaron a Belén y podemos contemplar y aprender de cada uno. Esa es la idea. Nosotros también tenemos que llegar a Belén, caminos a Belén. Pero la primera persona que debemos contemplar, o la persona que llegó, la persona más importante que llegó a Belén es Jesucristo. ¿Right? Porque su venida es la razón de la venida de todas las demás personas. Sabemos por qué llegó a Belén a los pastores, sabemos por qué llegó a Belén a los 3 reyes, pero ¿por qué llegó a Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Esa es una pregunta importante. De hecho, en el catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia o el catecismo nos da 4 razones para la encarnación, la razón por qué Jesús vino a Belén. La primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué el verbo se hizo carne? Pues el catecismo responde con el credo. Right? El primer catecismo de la iglesia es el credo, que decimos cada domingo. Y en esta parte, cuando decimos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La sección sobre la encarnación contiene la respuesta. Por nosotros y por nuestra salvación. El verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo, de la carta de San Juan, primera carta. Él se manifestó para quitar los pecados, otra vez, de la primera carta de San Juan. Que vea esta idea, la necesidad de nuestra
de un Salvador y que Jesús vino para hacer esto para nosotros. La segunda razón, dice el catecismo, el Verbo se encarnó para que conociéramos así el amor de Dios. Y hay muchos momentos en la Escritura que habla de esto. Dice San Juan en su primera carta, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único. O en el Evangelio de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En la carta a los Hebreos, el autor dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La idea de que Dios, que es invisible, es difícil en un sentido de ver su amor. Okay, el amor para un ser humano es algo que expresamos con palabras, con acciones, con todo el ser. Y nosotros como seres humanos necesitamos algo físico. Es difícil de, en un sentido, ver el amor de Dios. Y aunque Dios ha hablado en un sentido en el corazón de los profetas, de los reyes, de los jueces, por medio de la ley y todo lo que pasó en los milagros de la liberación a Moisés, a Abraham, pero es siempre a distancia. Y hay algo muy diferente cuando uno ve una persona enfrente de usted, cuando usted puede contemplar sus acciones, escuchar su voz, cuando puede ver cosas como su entrega en la cruz. Ahora no hay duda que Dios nos ama, porque hemos visto con nuestros ojos estas acciones que prueba este amor. Tercera razón que el catecismo da para la encarnación es para ser nuestro modelo de santidad. La idea de que Jesús vino para enseñarnos cómo vivir. Y él dijo esto, tomen sobre ustedes mi yugo y aprenden de mí. O también cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la transfiguración, recuerda la nube y la voz del Padre que salió y dijo, escúchenlo, de que tenemos que escuchar su Hijo. Él es el modelo ahora de cómo ser un hijo o vivir como un hijo o una hija de Dios. Hasta que cómo amar. Él dijo, amen los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, este es su mandamiento principal, el amor. Pues dice, mira como yo he amado y imita a mí. Y la última razón en que el catecismo dice que Jesús se encarnó, para mí el más bella, dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. O en las palabras de San Atanasio, que fue un gran defensor en el siglo IV de la encarnación, San Atanasio dijo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Increíble, la idea de que el deseo de Dios es que somos como Él. Pero no es una sorpresa, ¿right? Este fue el plan desde el principio. Dios nos creó para ser Dios, ¿right? Para ser en la imagen y semejanza de Dios. Debemos tener las características de Dios. ¿Qué pasó? Es que en el pecado original, Satanás engañó a nuestros padres para buscar de ser Dios, pero sin Dios. Ser Dios
y tener las características de Dios, pero según sí mismo, no según el plan de Dios. Entonces ellos perdieron todas estas características de la divina naturaleza en la caída. Y todavía sufrimos esto. ¿Qué pasó? Es que Jesús no solo bajó, no solo vino para pasar algunos años con nosotros, para enseñarnos algunas enseñanzas, algunas leyes, ¿no? Para ser un modelo. No, vino en un sentido para tomar nuestra naturaleza otra vez al cielo, para que esta naturaleza ahora unida a suya es ahora capaz de tener estas características de Dios. Y eso es para mí pues una maravilla. Voy a poco unido a Cristo, que porque ahora la naturaleza de Dios puede habitar en seres humanos, que puedo superar todas esas limitaciones que tenemos por el pecado, que Él puede iluminar mi mente, ¿right? Que Él puede fortalecer mi voluntad, que un día también voy a tener un cuerpo resucitado como Él. So, este día de la bajada del cielo no es que Jesús bajó, pero como dicen los padres de la iglesia, se hizo pobre, se desprendió o se quitó su divinidad para darnos otra vez a nosotros esta divinidad, para que nosotros podamos tener otra vez estas características de porque Dios nos creó, que somos otra vez en la imagen y semejanza de Dios. Que Dios te bendiga.